¿Qué ocurre si vertimos una pieza de cobre sólido en sulfato de zinc y una pieza de zinc sólido en sulfato de cobre? Bueno, la diferencia entre las dos reacciones depende del potencial de reducción de ambos metales. En el caso del sulfato de zinc con una pieza de cobre podemos observar que no ocurre nada, mientras que en la otra reacción podemos ver cómo una sustancia ennegrecida, una sustancia negra, se está depositando sobre la pieza sólida de zinc. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta sustancia negra, que es cobre puro, cobre reducido en estado sólido, se está depositando sobre el zinc, y el zinc que estaba formando la piedra sólida se está oxidando y está pasando a un estado de disolución, a un estado acuoso, que al final debería convertirse en esto, es decir, una disolución de sulfato de zinc con un montón, una pieza sólida de cobre reducido que se deposita en el fondo y que tiene ese aspecto tan ennegrecido, tan oscuro. Este proceso que nos hace pasar de una pieza de zinc sólido y una disolución de cobre oxidado y sulfato reducido a una pieza de cobre sólido y una disolución de zinc oxidado y sulfato reducido se da en dos fases. La primera hace que el cobre oxidado gane 2 electrones y se convierta en cobre puro, y la segunda hace que el zinc sólido pierda 2 electrones que posteriormente serán ganados por el cobre citado inicialmente. ¿Por qué este proceso ocurre de forma espontánea? Por el potencial total de la mezcla. Si restamos el potencial del cátodo del cobre menos el potencial del ánodo, el resultado es positivo, y eso hace que el proceso sea espontáneo. ¿Qué pasará si metemos una placa de aluminio esmaltada en tricloruro de hierro? Pasadas 24 horas, sacamos la placa de la disolución y la limpiamos con acetona. Y después de 24 horas, este es el resultado. En la placa de aluminio, cada átomo de aluminio sólido pierde 3 electrones. Por cada átomo de aluminio que pierde 3 electrones, hay 3 átomos de hierro que ganan 1 electrón. En conclusión, al principio pasamos de tener un átomo de aluminio sólido y 3 átomos de hierro disueltos con 3 electrones de menos, a un átomo de aluminio disuelto sin 3 electrones y 3 átomos de hierro que ganan 1 electrón. Hola, para el grabado electrolítico utilizaremos un matraz que tiene 2 placas de cobre, una está esmaltada y le hemos grabado una palabra, y la otra nos sirve de soporte. Luego le conectaremos corriente eléctrica mediante una batería y 6 voltios. Y en cuanto le damos, al momento se puede ver que ya empiezan a surgir burbujas, que son el hidrógeno que está saliendo en superficie. Bueno, tras pasado el tiempo, ahora vamos a quitar la corriente eléctrica y podemos ver que la placa que tenemos esmaltada se ha grabado el dibujo y la otra placa sigue intacta. Bueno, pues a nuestra placa grabada le hemos quitado el esmalte y se puede ver perfectamente cómo se ha grabado. Y nuestra otra placa, que no le hemos hecho nada, el soporte, está intacta. Para el proceso de celda electrolítica, lo que tenemos es que tenemos un cobre en estado sólido que pierde 2 electrones. Estos 2 electrones reaccionan con el agua y forman hidrógeno en estado gaseoso, que son las burbujas que hemos visto antes, y en hidróxilo reducido. Esta reacción no es espontánea porque si restamos los potenciales del cátodo y el ánodo sale un potencial negativo, por lo que necesitamos una corriente de energía. Un ejemplo de protección electroquímica con un ánodo de sacrificio podría darse en el casco de un barco, en el que, por ejemplo, colocaríamos una placa de zinc. ¿Con qué función? Esto lo hacemos para que solo se oxide el zinc y proteger el hierro, ya que la suma del zinc y el agua tiene un mayor potencial de reducción que el hierro y el agua. La forma de proteger el hierro es mediante la protección por corriente impresa, que esta lo que hace es que mediante la electricidad le da electrones al hierro para que no se oxide.